están? Bueno, bien. Recién estuve en la asamblea de la rural y estaba hablando ahí y estaban todos preocupados con los daños en el campo, ¿no? Ujú. ¿Ustedes han cuantificado más o menos? Sí, sí, estuvimos haciendo ahí un trabajo que obviamente que es aproximado, ¿no? Sí, Porque sí. no tenemos digamos, el dato preciso, pero bueno, hablando con gente de la cooperativa, con algunas agronomías y con algunos productores, más o menos, ¿no? Todavía no tenemos el dato, la devolución que le pedimos a las aseguradoras, eh, como para tener alguna información precisa de las hectáreas aseguradas, pero aproximadamente se estiman unas 10.000 hectáreas, más o menos, que pueden haber sido las afectadas, particularmente en los cuarteles 7, 8 y 9. Básicamente todo lo que fue la zona del Mangrullo, digamos, parte de San Benito, la Margarita, la zona de Ester, parte de la Barrancosa, quizás fueron las zonas más afectadas también en esta zona, en la zona del cuartel primero y por ahí para el lado de Cazón y eso también hubo alguna situación compleja, pero la zona más afectada fue la que recién mencionábamos. La verdad que es muchísima la superficie, para que nos demos una idea y nos situemos más o menos la magnitud de las pérdidas. Saladillo tiene en el total del partido 270.600 hectáreas. Ese es todo el partido de Saladillo. Según los informes oficiales, digamos, que podemos ver a través de las páginas del Ministerio de Economía de provincia y demás, se siembran aproximadamente 108.000 hectáreas, que 108. son las destinadas a agricultura, que es más o menos un 40%. Esto es lo que puede verse de lo que fue el informe del periodo 2022-2023. Puede que este año incluso haya sido un poco más, pero más o menos ese es el porcentaje, es el 40% de la superficie total del partido de Saladillo. Si estamos hablando acá de una pérdida entre 10 y 11.000 hectáreas, estamos hablando del 10 o 12% del total de la superficie sembrada. Digamos, es mucho. eh, y además cuando uno eh, lo, lo- lo- lo traslada a números, digamos, la otra vez hablábamos con gente con Marcelo Mengoni de Lideragro, que ellos también tuvieron pérdidas importantes y no te alcanza la calculadora, le decía yo, ¿no? Un poco para graficar, digamos, la magnitud de las pérdidas, ¿no? ¿Y hasta dónde llega todo esto? Acá estamos hablando de estas 10.000 hectáreas, casi 11.000 hectáreas, que es más o menos lo que estipulamos. Y si uno habla del número general del monto de las pérdidas económicas, estableciendo medianamente rindes normales, digamos, entre 2.800 kilos la hectárea de soja, que puede ser algo normal, producto también de la sequía que había y demás, unos 5.000 kilos las hectáreas de maíz y medianamente unos 1.900, 2.000 kilos de girasol. En esa zona perdida estamos hablando de pérdidas de 5.500 millones de pesos. Para que nos demos una idea, el presupuesto municipal de todo el año es 9.700 millones, digamos. Más de la mitad de un presupuesto municipal perdidos en la franja que yo recién mencionaba, ¿no? Son números desorbitantes. Obviamente que después a esto hay que restarle el recupero de los seguros, aquellos que tengan seguros. No todos tienen seguro, No, la verdad que hay productores que no lo hacen por razones económicas, el seguro tiene un costo que va entre 80 y 120 kilos de soja, por ejemplo, la hectárea. Cuando uno lo traslada al valor de la soja está a 250.000 pesos la tonelada, estamos hablando de casi 40.000 pesos por hectárea y la verdad que es un costo importante y sobre todo en la magnitud. Hay empresas grandes que como política, porque siembran en muchos lugares, no aseguran, porque tienen estipulado que por ahí la pérdida de un lugar se compensa con la ganancia de otro y cuando suman la magnitud del seguro es demasiado importante y por eso no lo hacen. Pero bueno, seguramente de ese número total, digamos, hay un recupero en el tema de los seguros. El productor pierde un porcentaje altísimo, sí, obviamente, sí. pero también hay un 25% de lo que se estipula en la ganancia del productor, porque recordemos que en el caso de la soja el 33% el Estado es el socio, el Estado Nacional por las retenciones, en el girasol el 32% y en el maíz el 12%. Eso es lo que se lleva el Estado Nacional. Rinda 4.000 o Ah, sí, rinda 600, digamos. sí, El 33% se lo lleva el Estado Nacional.
el porcentaje que le queda al productor, de ese porcentaje, hay un 25% más o menos que va a la cadena, ¿no? Es el 25% que va al flete, que va a la máquina, el maquinista termina yendo al empleado, que va a la casa de repuestos, que va el que vende el gasoil, que va el carnicero. El otro día hablaba con un carnicero amigo y me decía, a mí me perjudica porque las máquinas que se van y se van al campamento, a mí me compran carne y si no cosechan, no hay campamento. Digo, por ahí no se toma dimensión de hasta dónde llega la pérdida. Particularmente en una zona como la nuestra, que siempre hablamos de la cuestión esta del parcelamiento que tiene Saladillo, Sí, claro. que la mayoría son chacras y que la ganancia del productor queda en Saladillo, en el cambio del vehículo, en la ampliación de una casa o en la compra de alguna otra cuestión. ¿Qué es lo que se pierde, digamos? ¿Qué es lo que no permite que la economía se mueva con la magnitud que se mueve? ¿Y por qué me gusta hablar de estos números, aunque parezcan números fríos y desorbitantes en la cifra, para que tomemos real dimensión de lo que significa el campo? A veces cuando se discute y se pelea y se habla del campo y que la 4x4 y todas estas cuestiones que tanto daño nos ha hecho a lo largo de estos años, cuando estas cosas nos pasan nos damos cuenta todo lo que se pierde y todos los que pierden, porque no solamente pierde el que arriesgó muchísimo, sino pierden los que nombraba recién y también pierde el Estado. Todos. También pierde el Estado Nacional. Recordemos que encima las retenciones no son coparticipables. O sea que el Estado Nacional básicamente es el que pierde en estas cuestiones. Y porque a veces ponemos el foco en cuestiones, es cierto, el que recibe un daño, cualquiera que fuera el daño, un vidrio o lo que fuese, es una pérdida y una pérdida económica y más en estos tiempos. Pero a veces no se le pone número a estas cuestiones, que son las del sector rural y que son tan importantes. Y no es que un productor sea quejoso, digamos, porque lo hemos dicho con la sequía y lo hemos dicho con otros tornados y demás. ¿Qué hace el productor agropecuario? Y ahora ya se prepara para la próxima temporada para volver a sembrar la cosecha fina y después otra vez la gruesa, y está siempre mirando para arriba y sufre estas vicisitudes, digamos. Muchos de los que tenían girasol y no lo pudieron levantar estaban a días de cosecharlo, Sí. a horas de cosecharlo, y lo perdieron en menos de 24 horas, digamos. Estos son los riesgos que se corren. Por eso a veces es importante entender estas situaciones y cuando uno habla con un productor y dice no recibimos ayuda, y la verdad es que a veces lo terminás entendiendo. El Estado municipal a veces no es mucho lo que se puede ayudar y sobre todo de lo económico. Uno puede hacer una gestión, puede tener los caminos en condiciones, pero a veces lo que uno pide a los estados nacionales en general, a los que tuvieron y a los que están, porque si bien es cierto que los que estuvieron tenían una lucha permanente con el sector agropecuario, los que hoy están tampoco han hecho cambios de fondo. Más allá de que tengan un apoyo importante del sector, la realidad es que las retenciones no bajaron, los impuestos no bajaron, digamos, no es que hubo también una decisión política más allá de que dicen que... Y además están preocupados con el dólar. Exactamente. Tienen un dólar para vender y otro dólar para comprarlo. A ver, hoy la tonelada de soja o la tonelada de maíz vale menos que hace 3 o 4 meses atrás, con una inflación que superó el 50%. Si el productor hoy está vendiendo a un menor valor que hacía hace 3 o 4 meses atrás. Y los insumos han subido en dólares. Y los insumos subieron de otra manera. Por eso, en algunos rubros, la otra vez hablaba la semana pasada con gente que hace engorde a corral, que tiene feedlot, y me decía que hoy el número estaba un poco mejor porque el precio de la hacienda subió bastante, digamos, o mejoró, por decirlo de alguna manera, y el precio del maíz bajó o quedó estancado. Entonces hoy hay una brecha ahí que permite que el que está engordando animales hoy esté en una situación un poco mejor. Pero, bueno, para los cerealeros, evidentemente se va quedando atrás. Y tampoco ha habido, por esto lo quiero decir, digamos, más allá de los anuncios electorales, cambios en este sentido. No se bajaron retenciones, no se bajaron impuestos, independientemente de que se dice que una vez que se estabilice, esto puede llegar a suceder y en buena hora suceda, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿estuviste recorriendo? Sí, estuve recorriendo y por ahí también hablando por teléfono, básicamente con varios productores, que yo, por ejemplo, la estancia Santa Rita perdió casi 6.000 hectáreas, digamos. Es un número desorbitante. La gente de Lideragro tenía como 2.000 hectáreas sembradas, también perdieron gran parte de ellas en la zona de Mangrullo, familia Lorda, la familia Leonardi, un montón de gente que no le quedó nada, digamos. El otro día también veía a Emiliano Sagión, que es un ingeniero agrónomo que siempre va publicando en las redes. Yo veía
desde que empezó a trabajar la tierra hasta que nació la soja y fue creciendo, va haciendo publicaciones y los otros días mostraba en esas publicaciones el campo minado que le había quedado y la verdad que es una tristeza enorme, ¿no? Sí, inclusive hoy me decían que el maíz, vos ves las espigas, dice, pero está tan golpeado que después no va a producir nada. No, totalmente. Claro. Totalmente. Está tan golpeada la espiga, dice. Sí. No, ha sido una piedra. Sí, fue tremenda. Toda esa franja fue tremenda. Y además, bueno, de todos los daños del sector rural también, y de todo lo que, bueno, ustedes ya estuvieron informando y demás, todo lo que tuvo que ver con lo habitacional, Sí. que claramente es lo primero que hay que atender, digamos, en todos los aspectos, porque ahí está el techo de una familia. Y bueno, también se produjeron daños en algunas empresas, pymes, industrias locales, comercios. Lo más notorio quizás sea lo del quincho, pero también ahí bueno, tomamos contacto con la mayoría de los que tienen empresas en la ruta o comercios, y que también fue un poco la zona afectada. Y bueno, si bien fueron daños menores, pero hoy que se te rompan 1 o 2 portones implica un costo que no estaba estipulado, digamos. Ahí detrás de lo del Bochi di Candia también se voló un tinglado de la gente de Angelani, también se voló en el mismo lugar donde hace 2 años atrás también había habido enormes problemas ahí en otro galpón, digamos. También, si bien, reitero, fueron daños menores en la magnitud que tuvimos la otra vez, también fue complicado. Sumado a lo del lunes, que el lunes también, o martes, que fue la otra tormenta, a la gente de Meviel también le rompieron todos los vidrios de la vidriera, digamos, a la Chevrolet en la ruta le sucedió lo mismo. Evidentemente ha habido varios inconvenientes. En el parque industrial los árboles de la Sicaré destruyeron prácticamente el cerco perimetral, también cayeron árboles dentro del predio. Son complicaciones y esfuerzos que hay que hacer que uno no tiene previsto, ¿no? Muy bien, cerramos, Batu, esta parte.